El día de hoy vamos a avanzar Mormón 5 al 8. Mormón profetizó que su registro saldría a luz en los últimos días a fin de convencer a las personas que lo leyeran de que Jesús es el Cristo. Exhortó a quienes leyeran el registro a arrepentirse y prepararse para su juicio ante Dios. Hallándose entre su propio pueblo, Mormón se replanteó su renuncia como comandante militar de los nefitas y aceptó volver a estar al mando de ellos en la batalla. A pesar de eso, el pueblo se negó a arrepentirse y los lamanitas los persiguieron hasta que la nación nefita fue destruida en su totalidad. Ante la escena de muerte y destrucción, Mormón se lamentó por la caída de su pueblo y porque no habían estado dispuestos a regresar a Jesucristo. Quisiera que se fijen en esta imagen. Durante este año hemos estado en presencia de un virus en todo el mundo, el cual se ha llevado a muchas personas a la presencia de nuestro Padre Celestial. Aún ahora se podría decir que seguimos en peligro de contraer esta enfermedad y por esta razón muchas personas han volcado sus corazones hacia el Señor. Se podría decir que ocurría algo similar entre los nefitas, los cuales estaban en peligro de una guerra contra los lamanitas. Además, el peligro más importante era espiritual, ya que ellos no se arrepentían, por lo que Mormón decidió ayudarles nuevamente. Y aconteció que fui entre los nefitas y me arrepentí del juramento que había hecho de que nunca más volvería a ayudarles, y otra vez me dieron el mando de sus ejércitos, pues me veían como si yo pudiera librarlos de sus aflicciones. Pero he aquí, yo no abrigaba ninguna esperanza porque conocía los juicios del Señor que habrían de venir sobre ellos, porque no se arrepentían de sus iniquidades, sino que luchaban por sus vidas sin invocar a aquel ser que los creó. De algún u otro modo, los nefitas pensaban que Mormón podía librarles de sus aflicciones, y no pensaron en recurrir al Señor, así como debemos hacerlo ahora y siempre. Primero debemos recurrir a Dios, que responderá a los que se arrepientan y acudan a Él en busca de ayuda para superar sus aflicciones. Mormón como su líder, los nefitas rechazaron algunos de los ataques lamanitas. Sin embargo, finalmente los lamanitas hollaron al pueblo nefita bajo sus pies. Más adelante, Mormón habla de los propósitos de sus escritos. Y he aquí irán a los incrédulos entre los judíos e irán con este fin, que sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que el Padre realice por medio de su muy amado su grande y eterno propósito de restaurar a los judíos, o sea, a toda la casa de Israel, a la tierra de su herencia, que el Señor su Dios les ha dado, para el cumplimiento de su convenio, y también para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual irá de los gentiles a ellos, porque este pueblo será dispersado y llegará a ser una gente de color oscuro, inmunda y aborrecible, sobrepujando a la descripción de cuanto se haya visto entre nosotros. Sí, y aún lo que haya habido entre los lamanitas, y esto a causa de su incredulidad y su idolatría. En resumen, nos dice que el libro de Mormón fue escrito a fin de convencer a todas las personas de que Jesús es el Cristo, de ayudar a Dios a cumplir su convenio con la casa de Israel y de ayudar a los descendientes de los lamanitas a creer en el Evangelio más plenamente. Quisiera que piensen en estas preguntas. ¿Cómo se sentirían ante la muerte de un ser querido que fue fiel a Dios durante toda su vida? ¿Y
¿Cómo se sentirían ante la muerte de un ser querido que desobedeció los mandamientos de Dios a lo largo de toda su vida? En el capítulo 6, Mormón relata la batalla final de los nefitas y se lamenta por la destrucción de su pueblo. Él sintió gran tristeza por la muerte de todo su pueblo porque sabía que no estaban preparados para presentarse ante Dios. Antes de la última batalla, los lamanitas permitieron que los nefitas se reunieran en la tierra de Cumora. Mormón estaba envejeciendo y sabía que esa sería la última lucha de su pueblo. Le confió algunos de los grabados sagrados a su hijo Moroni y escondió el resto de los registros en el cerro Cumora. Escribió lo que presenció de la destrucción final de su pueblo. Y al leer estos versículos quisiera que se imaginen estas escenas. Y sucedió que mi pueblo con sus esposas y sus hijos vieron a los ejércitos de los lamanitas que marchaban hacia ellos, y con ese horrible temor a la muerte que llena el pecho de todos los inicuos, esperaron que llegaran. Y aconteció que vinieron a la batalla contra nosotros, y toda alma se llenó de espanto a causa de la inmensidad de sus números. Y sucedió que cayeron sobre mi pueblo con la espada, y con el arco, y con la flecha, y con el hacha, y con toda clase de armas de guerra. Y sucedió que talaron a mis hombres. Sí, a los 10,000 que se hallaban conmigo, y yo caí herido en medio de ellos, y pasaron de largo por donde yo estaba, de modo que no acabaron con mi vida. Y cuando hubieran pasado por en medio y derribado a todos los de mi pueblo, salvo a 24 de nosotros, entre los cuales se hallaba mi hijo Moroni, y habiendo sobrevivido nosotros a los que murieron de nuestro pueblo, a la mañana siguiente, después que los lamanitas hubieron vuelto a sus campamentos, vimos desde la cima del cerro Cumora a los 10,000 de mi pueblo que fueron talados, al frente de los cuales había estado yo, y también vimos a los 10,000 de mi pueblo que había acaudillado mi hijo Moroni. Y he aquí, los 10,000 de Gidgidona habían caído y él en medio de ellos. Y había caído Lama con sus 10,000, y Gilgal había caído con sus 10,000, y Lim'a había caído con sus 10,000, y Geneum había caído con sus 10,000, y habían caído Cumenía y Moronía, y Antionum, y Shiblom, y Shem, y Josh, cada uno con sus 10,000. Y sucedió que hubo 10 más que cayeron por la espada, cada uno con sus 10,000. Sí, había caído todo mi pueblo, salvo los 24 que estaban conmigo, y también unos pocos que se habían escapado a los países del sur, y otros pocos que se habían pasado a los lamanitas, y su carne y sus huesos y su sangre yacen sobre la faz de la tierra, habiéndolos abandonado las manos de los que los mataron, para descomponerse en el suelo y para deshacerse y regresar a su madre tierra. Podemos ver las consecuencias que sufrieron los nefitas al no arrepentirse de sus pecados. Tras la batalla final entre los nefitas y los lamanitas, Mormón les escribió a los futuros descendientes del pueblo del Libro de Mormón acerca de la importancia de saber quiénes son y qué deben hacer para ser salvos. Con un gran amor por los futuros descendientes de sus enemigos, Mormón enseñó la importancia de seguir el Evangelio de Jesucristo a fin de que les fuera bien en el día del juicio. Después de que Mormón murió, su hijo Moroni quedó solo para escribir acerca de la destrucción de su pueblo. Y estas son las palabras de Mormón para nosotros. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob, por tanto sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador,
de conformidad con lo que Él nos ha mandado. Entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Más adelante, después de escribir acerca de la destrucción de su pueblo y la muerte de su padre, Moroni profetizó en cuanto a la salida a luz del Libro de Mormón y nos advirtió sobre las consecuencias de rechazarlo. Moroni vio que el registro nefita saldría a luz durante una época de gran iniquidad, cuando muchos tendrían más amor por los bienes materiales que por Dios. Él testificó que el Libro de Mormón sería de gran valor en medio de las condiciones espirituales peligrosas que reinarían en los últimos días. Moroni escribió: He aquí os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. El presidente Ezra Taft Benson habló sobre los profetas del Libro de Mormón. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no han pensado en ello que deberíamos estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en este día y en esta época? Prestemos a todos los mensajes que se nos da a través del Libro de Mormón, que son valiosos para nuestra vida y para nuestro tiempo.